Bendiciones, amado amigo o amiga que te vienes conectando a este canal de Palabras con Propósito. Y justo el propósito de hoy es que este siguiente mensaje que te estaré compartiendo llegue a tu corazón y al corazón de muchos, ya que estaré hablando de 8 resurrecciones de personas que murieron y que por mano poderosa de Dios volvieron a la vida, aunque obviamente después de tiempo volvieron a morir. Pero estas resurrecciones tienen un mensaje muy profundo. Así es de que te voy a pedir que por favor pongas mucha atención. Vamos a comenzar con la primera resurrección registrada en la Biblia, la cual habla sobre una viuda y su hijo, la viuda de Sarepta. En aquel tiempo, en Sarepta hubo mucha hambre por falta de agua, pues Dios había usado a un profeta para que no lloviera. Después, Dios envía a este mismo profeta llamado Elías a la casa de la viuda para que la harina y el aceite no escasearan y así ella y su hijo no murieran de hambre mientras la sequía pasaba. Vamos a escuchar lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muy bien, ya escuchamos la primera resurrección y ahora vayamos con la segunda, que fue el hijo de la mujer sunamita. La palabra de Dios nos dice que cierto día Eliseo, quien fue también un profeta, fue a esta ciudad de Sunem y esta mujer rica que vivía ahí le insistió para que comiera en su casa. Después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces esta mujer le dice a su esposo que estaba segura que este hombre que pasaba por aquel lugar era un hombre santo de Dios. Así que le pidió que construyeran un cuarto y lo acondicionaran para que cada vez que él pasara por ahí se quedara a descansar un poco. El profeta Eliseo estaba muy agradecido con esta mujer por todo lo que ella y su esposo habían hecho por él. Así que mandó a su sirviente llamado Giesi a que le preguntara qué podía hacer por ella. Por lo tanto, su sirviente se dirigió con la sunamita y le preguntó: ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Pero más tarde, el profeta Eliseo le pregunta a Giesi: ¿qué podemos hacer por ella? Giesi le respondió: ella no tiene hijos y su esposo ya es un anciano. Entonces Eliseo, el profeta, le dice: llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó de pie a la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene por estas fechas tendrás a un hijo en tus brazos. No, señor mío, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas, respondió ella. Pero efectivamente, la mujer sunamita pronto quedó embarazada y el año siguiente por esas fechas tuvo un hijo tal como se lo había dicho el profeta.
La palabra también nos enseña que cuando el niño ya estaba más grande, un día salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente comenzó a gritar: me duele mucho la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes que lo llevara a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y lo entregó a su madre, la tsunamita, quien lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Ella subió al niño al cuarto que había preparado para el profeta y lo recostó sobre su cama. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo diciéndole: mándame a uno de tus sirvientes y a un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios. Volveré enseguida. Vamos a escuchar el desenlace en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 25 al 35. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. En esto que acabamos de escuchar, podemos observar que Dios usa a quien Él quiere usar para realizar los milagros, ya que el sirviente del profeta Eliseo no pudo resucitar al niño, ni aun usando el propio báculo de este profeta, el cual viene siendo un bastón o un cayado, símbolo de poder y autoridad, el cual Eliseo utilizó en diferentes ocasiones para realizar otros milagros en el nombre de Dios. Y de una manera impresionante, este profeta, aún después de muerto, seguía teniendo en él el poder de Dios, ya que cuando Eliseo murió y lo sepultaron, al año siguiente llegaron al país unas bandas armadas, los moabitas. Y en aquel entonces, unas personas estaban sepultando a un hombre, y cuando vieron llegar a esta banda armada, se asustaron y arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo, y algo extraordinario sucedió. Aquí es donde vamos a escuchar la tercera resurrección. Vayamos por favor a Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Indudablemente, esto fue un verdadero milagro. Pero ahora vayamos a escuchar la cuarta resurrección. El hijo de la viuda de Naín, resucitado por el mismo Señor Jesucristo. Escuchemos lo que nos dice Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Muy bien, y ahora vayamos a la quinta resurrección, la cual trata de una niña de 12 años, y su padre era un hombre llamado Jairo. Él era líder de una sinagoga local, y se acercó a Jesús, cayendo a sus pies mientras le rogaba que lo acompañara a su casa, ya que su única hija se estaba muriendo. La historia relata que cuando este hombre iba caminando con Jesús entre las multitudes, un hombre mensajero de la casa de Jairo se acercó a él para decirle, «Tu hija ha muerto, ya no tiene sentido molestar al maestro». Pero cuando Jesús escuchó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, «No tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada». Escuchemos lo que nos dice Lucas capítulo 8, del versículo 51 al 55. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. No cabe duda que tenemos a un Dios todopoderoso, el cual no conoce imposibles. Porque la sexta resurrección trata de un hombre llamado Lázaro, quien era de Betania, hermano de María y Marta. Y nuestro Señor Jesucristo le resucita 4 días después de muerto. Acompáñame por favor a escuchar parte de esta historia en el libro de Juan capítulo 11, del versículo 32 al 44. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, «Mirad cómo le amaba». Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Con esto vuelvo a reiterar que nuestro Dios es un Dios poderoso que todo lo puede. Pero vayamos a la séptima resurrección, en la cual la protagonista fue una mujer llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer siempre hacía buenas acciones y ayudaba a los pobres. Pero en aquellos días se enfermó y murió. Ya tenían su cuerpo preparado para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero había unos creyentes que habían escuchado que Pedro, el apóstol de Jesucristo, estaba cerca de aquel lugar. Así que le mandaron a 2 hombres a suplicarle que por favor fuera pronto. Escuchemos la historia en Hechos capítulo 9, del versículo 36 al 41.
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí vimos que Dios usó a uno de sus discípulos llamado Pedro para realizar este milagro. Pero vayamos a la última y octava resurrección y a quien Dios usó para que su nombre fuera glorificado. La historia bíblica narra que el apóstol Pablo estuvo en un lugar llamado Troas, donde se reunió con unos creyentes locales de aquel lugar. Él les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El lugar donde se reunieron era una planta alta que estaba iluminada con muchas lámparas que titilaban. Y como Pablo estaba habla y habla, un joven llamado Eutico, que estaba sentado al borde de la ventana, le dio mucho sueño y finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Escuchemos lo que nos dice Hechos capítulo 20, del versículo 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El apóstol Pablo fue uno de los más fervientes servidores de Jesús para predicar su palabra. Y ahora vemos cómo Dios lo usó para revivir a este muchacho. Y bien, pues hasta aquí voy a concluir con estas 8 resurrecciones que, como ya lo vimos, tienen un mensaje muy profundo, aunque no sean proféticas. Es decir, estas 8 resurrecciones no llevan profecía, pero muy pronto y con el favor de Dios te estaré compartiendo otro video donde sí hablaré de 7 resurrecciones que sí son proféticas. Así que espéralo muy pronto y por lo tanto te doy las gracias por haber estado aquí hasta el final del video. Como siempre, deseo que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.